compartís una misma preocupación, la convivencia en sociedades diversas. ¿Cómo entendéis aquí ahora el concepto de convivencia plural e intercultural? Yo diría que para entender ese concepto vitalmente hay que tener, digamos, una característica fundamental todas las personas, que es la conciencia plena, firme, de que todas las personas, todas, absolutamente todas, siempre, de manera inalienable, somos sujetos de dignidad. O sea, el tema de la dignidad parecería que lo tenemos asumido, pero en estos momentos los conflictos sociales que está habiendo de todo tipo muestran que no lo tenemos asumido. Entonces, todos tenemos dignidad inalienable. Por consiguiente, todos merecemos respeto. Un respeto, además, que tiene que ser respeto activo cuando la persona necesita apoyos y otro tipo de cosas. Yo diría que eso es lo más básico. Sí, claro, al oír la palabra convivencia plural, a mí me lleva a la inclusión, ¿no? La inclusión social, que como ya sabes es uno de los principios que impregna la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y, y bueno, pues la inclusión nos demanda a la sociedad, ¿no? El avance hacia la inclusión, pues ampliar nuestro conocimiento, por ejemplo, sobre la discapacidad, sobre las necesidades de las personas con discapacidad, sobre sus capacidades y sobre sus derechos. En ese sentido ya sabes que estamos trabajando mucho de manera específica pues derechos como el derecho a la vida independiente, el derecho al empleo, el derecho a la salud, ¿no? Y también me parece súper importante que para que realmente la inclusión sea efectiva, las propias personas con discapacidad tienen que poder participar, ¿no? Entonces, todo lo que es, por ejemplo, la accesibilidad cognitiva, que las personas puedan comprender, ¿no? La información que les rodea, etcétera, pues es esencial, ¿no? Para que puedan tomar decisiones y participar en igualdad de condiciones. Si ya lleváis un poquito el tema al caso concreto de las personas con discapacidad intelectual, yo creo que, digamos, a nivel global y general respecto a la diversidad social, es importante que no tengamos identidades muy simples y absolutas. Que no seamos, por ejemplo, a nivel político o político social, yo vasco y solo vasco y puro vasco. Que yo soy vasco y muchas más cosas más. En la medida en que soy muchas más cosas más, yo podré sintonizar con muchas personas que, aunque no tengan mi identidad de la vasquidad, tienen otras identidades. Eso sería importante. Y después, respecto al tema de la discapacidad intelectual, yo creo que también es muy importante que rompamos el esquema de decir, hay gente que es capaz y hay gente que es no capaz. Todas las personas somos capaces y todas las personas somos dependientes. Eso es realmente muy importante. Somos dependientes de muchas más cosas de las que pensamos. Y soy independiente en muchas cosas porque fui dependiente y alguien me apoyó. Pensamos todos los apoyos que hemos recibido en la infancia. Entonces, cuando yo, digamos, rompo ese esquema de que hay unos capaces que deben apoyar y ayudar a los que no son capaces, y somos todos capaces y discapaces, aunque en circunstancias diversas, entramos en relaciones no de uno que apoya y otro que recibe el apoyo, sino de relaciones de interdependencia, dentro de las cuales, digamos, recibimos apoyos y damos apoyos. Desde una mirada ética, ¿qué implica poner a las personas más vulnerables en el centro de la construcción de proyectos colectivos? ¿Qué límites o responsabilidades existen en ese equilibrio? Para el movimiento asociativo de la discapacidad intelectual, para FEBAS, poner a la persona en el centro, a las personas en el centro, es fundamental, es lo que sustenta lo que hacemos, lo que nos conecta con nuestros valores y además, bueno, como ya conoces, lo hacemos en dos planos. Uno, que es un plano más individual en el que nos centramos en cada persona, en su proyecto de vida, en su plan de vida y bueno, procuramos generar oportunidades en su contexto, habilitamos apoyos para que pueda bueno, pues avanzar, ¿no? Con sus objetivos vitales. Y hay otro plano que es más colectivo, más colaborativo, que es a partir de nuestro tejido asociativo, ¿no? Que además está también en varios planos, ¿no? El de la asociación, el de las redes, pues procuramos colaborar con todos los agentes sociales, con las administraciones, etcétera, para avanzar en justicia social, ¿no? Para que la sociedad sea más inclusiva.
eh, asumiendo y apoyando todo lo que dices ahora y poniendo un poco en una perspectiva más global social, la idea es que la centralidad de las personas vulnerables y las personas vulneradas, aquellas que no solamente son vulnerables, sino que han sido vulneradas y son víctimas expresamente, la centralidad que deben tener es absolutamente fundamental. En primer lugar, porque cuando queremos atender al conjunto de la sociedad, no solamente a esas personas, sino al conjunto de la sociedad, solamente lo atendemos cuando esas personas están en el centro. Esas garantizan que atendiéndolas a ellas, atendemos a todas. Porque si empezamos por las otras, ellas quedarán marginadas. Eso es absolutamente importante. Y concretamente, cuando ha pasado la circunstancia de que no son solamente vulnerables, sino vulneradas, la idea es importante que nos fijemos en ellas. Pues, por ejemplo, a veces nos fijamos en la violencia. Cuando he trabajado yo el tema de la violencia, a veces te fijas en la violencia, quieres parar la violencia, pero ¿cómo es la mejor manera de ver qué diablos pasa con la violencia y cómo hay que pararla y demás? No fijarte en la violencia como tal, sino en las víctimas de la violencia. Cuando las víctimas están en el centro, ellas empiezan a mandarte. Ellas empiezan a mandarte en cierta pasividad inicialmente, pero enseguida lo decisivo en actividad, las víctimas sobrevivientes. Entonces ya es otro ámbito en el cual muestra muy claramente que colocar en el centro a las personas vulnerables no solamente es como una especie de obra buena, es, digamos, la posibilidad de que una sociedad se reconcilie consigo misma, la posibilidad de que se haga justicia con ellas. Luego también desde la mirada ética, en ese plano individual al que me he referido antes, siempre hay un equilibrio muy cuidado, muy mirado entre la protección de la persona o la gestión de los riesgos y la autonomía. Y en determinado tipo de vulnerabilidades es importante lo que estás diciendo, en otras puede ser menos en función de las circunstancias, pero en realidad en todas ellas también es importante cómo en ese no es tanto poner, o sea, yo pongo en el centro a las personas de nuevo y yo no sé qué y las atiendo y no sé qué, sino yo reconozco que precisan estar en el centro, que tienen derecho a estar en el centro por haber sido vulnerables, vulneradas, marginadas, etc. Pero una vez que están en el centro, ser capaces de discernir los valores que me vienen de ellas, ser capaces de discernirlos. Entonces, con algunas, pues concretamente con determinados sectores de víctimas de la violencia de intencionalidad política, pues eso se ha visto más o menos, pero nos cuesta a veces más verlo con las víctimas, es decir, las personas que son marginadas por sus discapacidades. Cuando tú tienes relaciones personales con esas personas, tú te das cuenta lo que ellas te pueden aportar. Y en ese momento ya entras en otro tipo de relación. En vuestras trayectorias habéis trabajado con realidades muy distintas, víctimas, comunidades vulnerables, instituciones. ¿Qué aprendizajes os han transformado más? ¿Y qué experiencias o referentes personales han marcado vuestro compromiso con los valores que defendéis hoy en vuestro trabajo y pensamiento? Pues básicamente, si se me pregunta a mí qué aprendizajes he recibido de aquellos colectivos con los que he trabajado, con los que y para los que he reflexionado, pues realmente son relevantes y sería prolijo decirlos todos aquí, pero voy a mencionar algunos en concreto. Pues en primer lugar, digamos, el premio me reconoce que he trabajado con las víctimas de la violencia de intencionalidad política. Y entre las cosas que yo he recibido de ellas es que inicialmente parece que son víctimas vulneradas y por consiguiente que hay que atenderles, pero en un momento determinado te das cuenta la fortaleza que tienen. O sea, víctima vulnerada no es igual a debilidad. Víctima vulnerada puede ser a enorme fortaleza. Y yo concretamente pues he tenido esa experiencia con víctimas vulneradas cuando con ellas hemos planeado una iniciativa muy concreta que se llamó Víctimas Educadoras, que después ha tenido unos procesos complejos, pero positivos siempre, generando cosas. Y entonces resulta que las víctimas vulneradas son las mejores víctimas educadoras en torno a la violencia. Y esas víctimas educadoras educan al alumnado al que queremos que vayan y me educan a mí también.
Ese sería concretamente, pues quizá uno de los aportes que me ha dado ese colectivo. Después el segundo colectivo, pues por el que me han, digamos, al que se remiten en el premio que he recibido es, digamos, los pueblos indígenas. Pues yo he tenido la suerte de que me conectaran desde la sensibilidad por las diversas identidades colectivas y las complejidades en las relaciones con ellas. Pues tenía empatía a los pueblos indígenas, como he ido mucho a América Latina, pues me conectaron concretamente con pueblos indígenas en diversos países y entonces pues yo he aprendido pues muchas cosas de ellos. Y voy a resaltar solamente una, concretamente los pueblos Nasa, el pueblo Nasa concretamente, que es del Cauca colombiano y con el que pude tener una relación importante, arraigado en zona donde la guerrilla pues estaba muy presente, pues sufrían la violencia de la guerrilla, de los paramilitares y del ejército. Y entonces los procesos que me han mostrado de lucha no violenta. Entonces ha sido una cosa preciosa, pues porque es unos procesos de lucha no violenta desde una sensibilidad de identidad comunitaria mucho más intensa que la nuestra. Entonces no puedo entrar aquí a desarrollarlos como, pero pues muy interesantes. Y por último, pues el otro colectivo, que es el colectivo de personas con discapacidad intelectual, pues en el que también pues, se me empujó un poquito a entrar, porque sin yo pensarlo, se me empujó un poquito a entrar hace ya unos cuantos años. Pues, y en la cercanía con ellos, primero, el mero hecho de permitírseme reflexionar sobre esa realidad, de invitárseme a reflexionar sobre esa realidad, de modo tal que me obligara a repensar y que expresara mi pensamiento ante los profesionales y ante padres y ante personas con discapacidad, entonces, y que recibiera los ecos, eso para mí me abrió un mundo que yo no tenía. No tenía ese mundo como mucha gente no lo tiene. Y entonces al abrirme ese mundo ya me vino a partir de ahí un enriquecimiento. Pero después cuando he tenido la oportunidad, habitualmente con quienes más me he relacionado ha sido con profesionales de atención a las personas con discapacidad. Pero a partir de ahí también he tenido la ocasión de tener contactos relativamente largos con personas con discapacidad intelectual. Y en un momento determinado te das cuenta cómo tienen una percepción intuitiva de ciertos valores, no necesariamente muy argumentada, en plan como puedo hacerlo yo desde la filosofía, por supuesto, pero que en esa percepción intuitiva dan en el clavo. Y entonces como que aparece con su pureza. Por ejemplo, una persona con discapacidad intelectual, bueno, discapacidad mixta, porque tenía también problemas de discapacidad física. Y cómo resulta que me enseña lo que significa la alegría de vivir. Yo, a ver, conoces el ámbito en el que trabajo y es un ámbito muy activo, muy dinámico. Compartimos muchísimo todo el conocimiento que generamos, las organizaciones además lo hacen porque yo creo que entendemos que juntas avanzamos mucho más, ¿no? Y que el conocimiento está también para servir a nuestra misión, ¿no? Es una herramienta para poder llegar más lejos. Entonces, en ese sentido, tengo la fortuna de estar en un ámbito en el que eso se hace de manera muy natural, muy organizada. También hay encuentros, hay congresos, etcétera. Y entonces el aprendizaje es constante, o sea, es permanente, es parte de la cultura en la que estamos y siempre hay nuevos retos, ¿no? O sea, hay tantos retos que siempre poder ir profundizando en cada uno de ellos pues nos permite también pues desarrollar, ¿no? Pensamiento y práctica. Y luego también hay mucha producción científica, hay organizaciones especializadas que se dedican a la producción científica de la discapacidad intelectual y el poder también colaborar, por ejemplo, contigo, Xavier, ha sido un honor, un placer. Yo creo que ha sido un aprendizaje mutuo, ¿no? Entre todos y todas. Y bueno, pues ha sido una suerte también dar contigo, para nosotras. Bueno, Y además ha sido como una relación de muchos años, que eso también permite, ¿no? Poder ir también construyendo, no sé, de manera significativa, ¿no? Que no sean
no encuentros puntuales, sino que ha sido algo muy, muy tejido a lo largo de los años, y yo creo que eso también pues, da su fruto. Y yo también comparto contigo pues, que cuando más te enganchas a la misión es cuando hablas con las personas, ¿no? Con las propias personas con discapacidad, con sus familiares, con madres, con padres. Y he tenido muchas conversaciones que yo recuerdo con mucho cariño y que valoro mucho, porque en esa convivencia con ellas, ¿no? En los viajes, en los proyectos, en las reuniones, pues bueno, salen muchas ideas y bueno, realmente pues es un valor que no podemos perder, ¿no? Y que lo conservo bueno, pues como algo muy, muy importante. Ahora como unos 25 años es cuando vinieron. O sea, un antiguo compañero mío que estaba metido en temas de, en fin, en una organización a favor de las personas con discapacidad intelectual, fue el que hizo el contacto conmigo. Se estaban planteando hacer un código ético en plena inclusión, entonces FEAPS, y dijeron, bueno, pues tenemos que tener una persona experta, digamos, en ética que nos acompañe. Por lo visto no la encontraba. Y entonces el antiguo compañero mío dice, hombre, pues yo tengo un amigo, no sé qué y tal. Y me dijeron, bueno, pues queremos que nos acompañe en esto. Y yo les dije, pero es que yo, que me había ocupado hasta ese momento en cuestiones indígenas y en cuestiones de violencia de motivación política y todo este tipo de cosas, y le digo, pero es que yo no he trabajado ese tema, ¿no? Yeah. Y entonces, pero me hicieron, o sea, una sugerencia que me dejó, digamos así, clavado. Dinos un profesor universitario de ética que se haya ocupado sistemáticamente. Y no sabía decirlo. Y entonces, claro, pues ante eso, pues bueno. Claro. Y entonces, de repente, pues me abrieron un mundo. Entonces me abrieron un mundo. Y ese es un poquito ese tipo de cosas, pues las que yo quiero dejar constancia también para decir que, bueno, que el premio que se me da es una especie de combinación de méritos entre mi persona y ellos. Voy a plantear un poco la receptividad responsiva. O sea, hay alguien que te interpela, tú acoges la interpelación, tú respondes y a partir de ahí estás entrando en el círculo de, digamos, de una combinación de reflexión y acción, porque siempre era reflexión y acción, no reflexionaba en abstracto, sino... Y entonces yo estoy muy agradecido a la trayectoria que... Y entonces, claro, pues tenía dos referencias, FEBAS aquí y después plena inclusión a nivel global. Bueno, de esos tres ámbitos, el que sigo mientras pueda y bueno, combinando con las nuevas exigencias que me da la vida, pues es precisamente... Pues ahí estaremos encantadas de recibirte. Pues, sí, encantado también.